Colegas, a mí me va a tocar presentar una de las actividades que se hacen en cálculo 1, que hemos hecho, bueno, el año pasado se quería hacer, no se hizo por razones de tiempo, pero se hicieron dos actividades. Una fue el ultra conocido experimento de Torricelli, en la parte de diferencial, y lo que va a presentar el Miguel y Tatiana ahora, que es la parte de cálculo integral, y bueno, los dejo ahí con ellos. Buenas tardes, colegas. Bueno, con Miguel Ángel vamos a contarles un poco de la experiencia que hemos tenido en el curso Cálculo 1 con los trabajos grupales externos, realizados no solo por nosotros, sino que también por todos los miembros del equipo de cálculo. Primero, algunos referentes teóricos relativos a la enseñanza tradicional del cálculo, en que básicamente está centrado en prácticas algorítmicas y algebraicas, y las aplicaciones siempre se ven después de la teoría, y en la mayoría de los libros podemos darnos cuenta que también la organización es así, y más aún las aplicaciones se quedan solo en el papel. Entonces, ¿qué es lo que quisimos incorporar? Ver para creer, o sea, poder constatar, vivenciar las aplicaciones del cálculo. Entonces, podemos encontrar en la literatura que el conocimiento adquirido con estas solamente prácticas algorítmicas no es suficiente para que el estudiante, cuando necesite abordar un problema en contexto, pueda manejarlo adecuadamente. Y así, en su libro de Ingeniería Didáctica, distingue que bajo esta problemática se han desarrollado diversos proyectos de innovación e investigaciones didácticas. Nosotros estamos recién empezando a innovar investigación que queremos hacer en el futuro. ¿Okay? Bueno, el problema que nosotros le planteamos a los estudiantes fue el calcular el centro de masa de una placa de Chopin, que se supone que está distribuida su densidad de manera uniforme. Entonces, Tatiana en este momento está pasando una tablita que fue generada, ¿no es cierto?, a través del AutoCAD, con la ayuda del colega Sergio Bargomedo, que hizo todo ese trabajo para después, a través de la fresadora, cortar y obtener esa placa que ustedes tienen en sus manos. Entonces, la idea es que, de alguna manera, los alumnos vivencien o tengan la experiencia de buscar el centro de masa de esa placa, ya que es una placa irregular. Entonces, típicamente lo que uno hace es buscar un papel, digamos un lápiz, algo, ¿no es cierto?, para dejarla en equilibrio. Pero eso no solamente contrastarlo, digamos, probarlo así empíricamente, sino que además ver el fundamento teórico que tiene esto. Y para lograrlo, nosotros entregamos alguna documentación que era la base del trabajo grupal que tenían que realizar nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, acá se les dan algunas indicaciones en las cuales se especifican las cosas que ellos tendrían que hacer, una especie de guía, ¿no es cierto?, de la metodología que deberían de emplear como para irlos ayudando un poquito en el trabajo que tenían que realizar, no dejarlo en la defensión, digamos, en el asunto de tomar el problema y no hallar qué hacer, sino que con esto ellos ya podrían ir guiándose un poco, ir haciendo, ir avanzando de a poco, y tenían la posibilidad de consultar a los profesores del curso de la asignatura de cálculo 1. También entregamos alguna información con respecto al formato que debería de entregarse en el informe final que ellos tendrían que evacuar finalmente. Entonces aparece, ¿no es cierto?, un formato de la primera página, la hoja de presentación, aparece las cosas que se van a evaluar, va a haber una introducción, está el marco teórico, van a tener que modelar la situación, tienen que calcular en la práctica, ¿no es cierto?, el área de la placa. Ahí van a poder usar diferentes formas de hacerlo, pueden hacerlo gratis, pueden hacerlo a través de algún software matemático, eso queda libre elección. Porque aquí no era la idea de saber la matemática, sino que tenían que investigar, ¿no es cierto?, y aplicar la matemática que investigaron para poder contrastar después con la realidad. Conclusiones, referencias, etc. Entonces ese era el formato del informe que ellos tenían que entregar.
y se les subió al sistema, al Cibeduc, se les entrega entonces a ellos esta pauta de cotejo, donde aparece cada una de las cosas que ellos tienen que realizar, aparece estipulado ahí, aparece entonces lo que se pretende evaluar y las ponderaciones pertinentes. Entonces ellos conocen, tienen toda la información y saben incluso a priori de qué forma van a ser evaluados. A continuación les queremos mostrar Ver para Creer. Vamos a mostrarles el trabajo realizado por un grupo de estudiantes, ¿ya? Bajo su permiso estamos ocupando parte del informe que ellos emitieron, que son estudiantes de bachillerato. ¿Cómo se bueno, las siguientes diapositivas están cortadas y pegadas y son en palabras de nuestros estudiantes. Entonces, ellos cuentan de manera coloquial qué es lo que debían hacer. Entonces, fotografía en la placa, cuentan, digamos, el problema y dicen: para el cálculo de centro masa necesitamos indagar, ya que la masa que se nos entregó era una elipse con un par de cortes rectos. Entonces se sumaba el problema de encontrar las ecuaciones de esta y además los puntos de intersección. Eso es un tema de geometría. Entonces, pero probablemente tuvieron que recordar algunas cosas. Y ahí cuentan el material que ocuparon, que fue papel milimetrado. Introdujeron un sistema de coordenadas, o sea, establecieron el origen del sistema de coordenadas y luego comenzaron a modelar las curvas del contorno de dicha placa. Además, ellos tuvieron que investigar qué era el centro de masa de un sistema. Eso no fue parte de la asignatura y tampoco fue parte de lo que nosotros hicimos en el aula, encontrar las ecuaciones que permitían encontrar dicho centro de masa. Eso fue parte de la investigación bibliográfica que tuvieron que hacer ellos. Y bueno, ellos en particular utilizaron el software GeoGebra, ubicaron el centro de manera estratégica, ahí ya tienen el modelamiento de la placa, nombran las funciones y luego lo que hacen vía las integrales, utilizando el software, van calculando las integrales que corresponden que corresponden a cada uno de los centros de masa. Ellos nos dicen cuáles son las integrales que calcularon y por ahí me falta un medio, pero bueno, era un detalle. Y finalmente ellos expresan sus conclusiones y de nuevo identifican en la placa cuál es ese punto y lo equilibran, en este caso en el tubo de tinte de un lápiz BIC. Ellos destacan entonces que en la actividad, esto estaba haciendo solo, en la actividad viene una aplicación de las integrales que afecta directamente a los ingenieros y físicos, ya que al manejar bien las integrales y con ellas las derivadas, se pueden resolver tanto problemas muy simples o vagos como grandes dilemas que afectan a las industrias, como por ejemplo diseño y o construcción de una estructura rígida vanguardia. Palabras de Bueno, este diseño de actividades realmente permite vivenciar las aplicaciones del cálculo y ofrece la posibilidad, ¿no es cierto?, que los estudiantes contrasten la realidad con lo que dice la teoría, ¿no?, dentro de ciertos márgenes, obviamente. Las principales características de lo que se hizo acá: bueno, hay trabajo grupal, ¿no es cierto?, hay uso de material concreto, hay un uso de software que es a libre elección. Nosotros propiciamos algunos, pero ellos pueden trabajar con cualquier software que les sirva para sus necesidades. Investigación bibliográfica, con todo lo que significa, ¿no es cierto?, esa investigación que ellos puedan realizar, va en la línea de fomentar, ¿no es cierto?, potenciar el aprendizaje autónomo. Y también está la forma de comunicar las ideas, ¿no es cierto?, a través del lenguaje. Obviamente que aquí hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir. Por el hecho de ser un trabajo grupal, hay muchas cosas que se observan también con el desarrollo o el trabajo que hacen los estudiantes, ¿no? Hay
hay estudiantes que aprovechan muy bien este tipo de trabajo, les gusta bastante, pero también hay estudiantes de que no aprecian este tipo de trabajo, ¿no es cierto? O simplemente dejan o se dejan llevar por la dinámica o la proactividad de otros estudiantes, que es lo más fácil en muchos casos. Y esas son cosas que nosotros de alguna forma tenemos que ir perfeccionando, la parte de la evaluación, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos un poco al dedo. Nuestro rol como docentes en este tipo de actividades y lo que ello involucra es buscar, digamos, problemas apropiados que puedan resolverse bajo esta metodología, colaborar con otras disciplinas, por ejemplo en el área física tuvimos muchas discusiones, conversaciones, de las cuales nacieron varios problemas, lo cual lo agradecemos. También tenemos que ser muy claros en redactar las instrucciones para que el estudiante sea capaz de ser guiado. Pensemos que este es un curso de segundo semestre y el nivel de autonomía todavía es guiado. Todavía no pretendemos que el estudiante sea completamente autónomo. Y los criterios de evaluación deben ser claros y conocidos por los estudiantes. Así la evaluación también es parte del proceso de aprendizaje. Y bueno, atender al estudiante cuando él lo requiere. Por otra parte, el estudiante debe asumir un rol activo en su propio proceso de aprendizaje, tomar contacto con el entorno, al usar material concreto, reflexionar sobre qué es lo que se está haciendo y también utilizar la tecnología como un recurso útil para el aprendizaje, teniendo en cuenta que el software no va a resolver el problema, pero sí va a ser una herramienta que lo va a ayudar mucho, por ejemplo, a evitar hojas y hojas de cálculo. Digamos, las integrales que aparecían ahí no eran fáciles de resolver a mano. Todo esto constituye que este tipo de metodología sea una metodología activa. Ahí podemos ver otros trabajos, otras situaciones que hemos trabajado con ellos. Ahí están las manos de nuestro colega Sebastián Orrote. ¿Son tus manos? Es un choque de dos masas y ellos tenían que constatar que los problemas típicos de la razón de cambio que resolvemos en el papel también funcionan si observamos una realidad concreta. El siguiente problema, que es un problema que tiene que ver con la construcción de una cancha de skate, que en el fondo la curva tiene que tener la forma que haga que la velocidad de caída desde el punto de inicio al punto de llegada a la base sea el menor posible, un problema planteado por Bernoulli que resuelve... ¿Ah? El tiempo sea el menor posible. El tiempo sea el menor posible. Perdón, el tiempo sea el menor posible. Un problema resuelto por grandes matemáticos y ahí se hizo una guía basado en los cálculos que hizo Bernoulli, pero los chiquillos sí tenían las herramientas para seguir ese guía. Y el último problema que fue un vaciado de estanque con la ley de Torricelli, que de nuevo ellos podían comprobar la relación entre las tasas de cambio entre la altura y el volumen. ¿No? Bueno, cabe señalar que este problema lo trabajamos junto con el de las placas en un semestre. Pero el de razón de cambio, sí. Eso era la razón de cambio, después este otro... Y esos dos fueron en otro semestre. En otro semestre, para que los chicos no se vayan pasando los datos ni los resultados, ¿no es cierto? Y este semestre, por ejemplo, que recién pasó, por toda la movilización que hubo, no tuvimos el tiempo como para introducirlo en nuestras clases. Entonces esperamos que este semestre sea más normal. Bueno, comentarles también de que es importante que nosotros de alguna forma u otra tengamos una retroalimentación y ver qué es lo que opinan nuestros pares. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar este trabajo. Nosotros realizamos con Tatiana un taller, eso fue en el RELME, que es la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, el año 2015, y realizamos un taller a los profesores, que había profesores de Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Panamá, ¿ya? Y los sometimos nosotros a este trabajo, y le pasamos los mismos materiales a los profesores. Y
créanme que estuvimos bastante bien evaluados, bien recibidas las actividades, tuvimos muy buenos comentarios y eso para nosotros nos reafirma y porque es una validación por nuestros pares, lo que no es menor. Entonces creo que estamos por buen camino, no solamente en esto, estamos trabajando Tatiana y yo, hay un equipo de trabajo que forma el equipo de trabajo de Cálculo 1, ¿ya? Que obviamente los aportes que ellos hacen son importantes para poder levantar estas propuestas. No los voy a nombrar a todos, digamos, no voy a nombrar a nadie para no quedar fuera uno o alguien en especial, pero sí agradecerles su aporte, su apoyo. También el área de física siempre ha estado dispuesta a escucharnos y ayudarnos cuando hay que levantar este tipo de trabajo. Bueno, Gonzalo Tampieri y Francinet González también nos han ayudado, ¿no es cierto?, con el asunto de las plaquitas, y todo esto significa un apoyo extra, que hay habilidades que nosotros no tenemos. Y bueno, Internet, YouTube, CibeTube y por supuesto a nuestros estudiantes. Gracias. Bueno, a mí me encantan ese tipo de cosas, aplicaciones físicas, no sé por qué se da, tal vez por estudio de física. Tengo una consulta respecto al tiempo que requieren esas actividades. ¿Ustedes hicieron uno o dos de esas aplicaciones en el semestre, entendí yo? Dos. Ah, ya. ¿Y será posible hacer más? No sé, por ejemplo, uno o dos por unidad. ¿Cuál es el problema que tienen ustedes ahí con el tiempo? Porque yo sé que igual hay que pasar contenidos y igual una exigencia dentro del tipo de escuela, pasar los contenidos. ¿Es posible ampliar eso? ¿Llenar el curso de cálculo con esas perlas de aplicación? A ver, son 3 unidades, son cálculo diferencial y sus aplicaciones, cálculo integral y sus aplicaciones y series. Esas son las 3 grandes unidades que posee el curso. Nosotros, dentro del curso de unidades de diferenciación, lo que privilegiamos fue la parte de modelamiento, que tiene que ver con razón de cambio, ¿ya? Un tema que no es menor, pero a los chicos les cuesta vivenciar, les cuesta ese trabajo, porque hay que modelar un poco, ¿no? Y el otro, como aplicación de la integral, pensábamos inicialmente de las plaquitas del centro de masa, porque ellos tienen que investigar de forma externa y tienen que aplicar y justificar matemáticamente lo que están haciendo. Ahora, incorporar más no lo sé por la premura del tiempo, porque los contenidos en cálculo son bastante extensos y poco el tiempo que uno tiene durante el semestre, ya se nos hace muy estrecho. Estos trabajos son trabajos externos, son de una semana y media, bueno, de plazo que se le da al estudiante. ¿Lo hacen en los últimos 2 días? No, lo hacen de externos. Son externos. Les entregamos el material y ellos tienen una semana y medio para ir a consultar si necesitan fuera del aula. Sí. Pero la idea es que ellos vayan y cuando están muy perdidos, ¿no es cierto?, pidan orientación, ayuda, indicaciones, tips, si quieran, pero siempre está el profesor ahí acompañando si es que ellos lo requieren, ¿no? Hola, felicitaciones. Al respecto, siguiendo un poquito la pregunta, ¿cuál es el grado de importancia en ponderación, digamos, que le dan a este tipo de actividades en su curso, como para que todavía los estudiantes, digamos, consideren como importante el apoyar? O sea, porque lo más probable es que en un curso de cálculo, digamos, de segundo semestre, ellos todavía no están muy enterados de lo que deben o pueden aprender, o lo que les va a servir o no les va a servir. Entonces, en ese sentido, a lo mejor, bajo ese aspecto, una forma es incentivarlos, como decir, ya esto va a valer, no sé, 20 o 30% de su nota. ¿Qué ponderación tiene este tipo de trabajo en el curso? Cada uno de estos trabajos tuvo un 5%, ¿ya?, en cuanto a lo que es calificación, pero yo creo que en cuanto a motivación, el aporte es mucho más grande. Ya. ¿Y no podría ser mayor, digamos, o sea, sabiendo de que la cantidad de
de unidades, digamos, 3 unidades, todo lo que significa, si quieres, es complejo, no es grande, ¿ya? No podría Arcor también, pensando en lo que dice el colega, incorporar para cada unidad una, si que pueden, ¿no es cierto? Y darle una mayor, o sea, como para entusiasmarnos más y darle una razón de ser. Quizá tendría que ser sí más regulado, porque lamentablemente el tema de la copia está ahí y es algo que de repente se evidencia. O sea, Claro, sí. entonces tendría que ser algo quizás un poquito más regulado para poder. Habría que pensarlo bien. Casi como un complemento. ¿Y qué tal son las notas que ellos obtienen de estos trabajos en comparación a las otras evaluaciones? Hay de todo. Hay de todo. Hay buenas notas y hay malas notas, hay notas. No es que a todos les vaya súper bien o que sea muy difícil, es que está bastante uniforme. Pero es un poco mejor que las notas parciales. Sí, un poco mejor. Ahora, no, sí, nosotros también evaluamos la calidad del informe como una ponderación y ahí todavía como que cuesta. La parte comunicativa todavía les falta, pero bueno, tienen tiempo para... Segundo semestre recién. También recién el segundo semestre. Entonces, Bueno, felicitaciones en primer grado. Nuestro tiempo ha sido extraordinario haber contado con este apoyo de parte de la docencia para entender el cálculo. Pero bueno, una situación que creo que puede aportar bastante a estos trabajos es que en el Instituto de Electricidad Electrónica se adquirió un equipamiento que está instalado, funcionando, que consiste en una impresora 3D y una fresa. Entonces, cuando se trata de fabricar piezas y cosas más complicadas o bajar desde algún software a la realidad, no sé, un cálculo o algo, está disponible. Hay un laboratorio que está en proceso de implementación todavía, pero funcionando las máquinas ya en el edificio de ese clase. El colega que está a cargo de eso es Gustavo Schleyer. Ya se han hecho algunos trabajos para otras carreras, digamos. Entonces ahí está disponible mientras, ¿no es cierto?, se implementa el LEFULAB, que va a venir a resolver definitivamente el problema. Así que pero mientras todavía tenemos la posibilidad de dar este servicio a las demás carreras a objeto de mejorar esta realización de todas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Mauricio, Jorge. Sí, comparto la felicitación al Pepe, también me acuerdo el 2,9 en la primera prueba de cálculo del 84. Pero efectivamente uno piensa, ahora, pucha, si a mí me hubieran enseñado así, hubiera tenido distintas motivaciones. Dos preguntas, en una, la primera, ya un poco hilando fino en esto, con esta actividad exactamente cuál es el aprendizaje que buscan desarrollar. Y segundo, a partir de eso, y además de ampliar eventualmente la ponderación o el peso de esta actividad, pero yo creo que eso tendría que ir acompañado de un acompañamiento, acompañado de un diseño del aprendizaje, de la trayectoria de aprendizaje en función de eso que esperamos. ¿Cómo ven la potencialidad de ampliar esto en esos determinados? En alguna parte, en el fondo, lo que esperamos se resume un poco ahí. Bueno, la primera parte apunta al modelamiento, al llevar una situación concreta al lenguaje matemático. Nos cambiamos de un registro, digamos, de algo concreto a un registro gráfico y después a un registro algebraico. Primero es llevar y después llevarlo de vuelta con el resultado. Eso dura más que una semana, si todo eso. No, puede durar una hora. Porque ya traen el background de geometría. ¿Sí? pero lo que pasa es que hay ya cursos iniciales de álgebra y geometría están incorporando actividades donde empiezan a trabajar ya en grupo y presentan desafíos, entonces ya conocen algo de. Entonces aquí se va a potenciar. El semestre siguiente, al que aplicamos esta actividad en cálculo, a los mechones de la cuarta de 2015, en geometría usaron el material que nos quedó para hacer un trabajo de modelamiento solamente, de modelamiento de las curvas. Bueno, lo otro que buscamos es que el estudiante aprenda también a comunicarse
a trabajar en grupo, o sea, digamos que abarque prácticamente las dos primeras competencias declaradas para el primer ciclo de bachillerato, obviamente a un nivel todavía básico. Y la segunda pregunta no me acuerdo. Que si ampliamos entonces, dado lo interesante de la actividad, y si ya puestos a ampliarla a un 30% como nota y probablemente sea más tiempo, la posibilidad ya de diseñar y acompañar más ese aprendizaje. Por ejemplo, aquí se descansa un poco en que ellos investiguen, busquen en lo autónomo. Y a veces eso no es suficiente y quizás uno debería dar un paso más en términos de cómo acompaña uno esa investigación, cómo acompaña ese desarrollo de las capacidades de ordenamiento. ¿Cómo lo ven eso potencial, necesario, sería bueno, imposible? Bueno, yo creo que siempre se le dice a los estudiantes este es el trabajo, se les da toda la información, pero siempre está la opción que ellos tienen de consultar. Es decir, el acompañamiento está presente, ahí es algo que es según demanda. Si el alumno o el grupo está complicado, ellos van a llegar a la oficina y te van a preguntar y tú los vas a guiar. Nosotros les damos la confianza de acercarse a la medida que ellos lo necesitan. Ahora, con respecto a la ponderación, es un tema que es donde nosotros estamos al debe. Yo pienso que estamos en el debe porque siempre hay discusiones con respecto. ¿Cuánto le damos? 5, 10, 15, 20, 30, 40% de ponderación con respecto a la nota final. Es un tema que nos preocupa y que lo hemos discutido y que todavía no nos ponemos de acuerdo. Y por eso yo planteaba lo de evaluación hace un momento atrás, al inicio de esta jornada, porque creo que esa es la parte que estamos planteando. Nos falta más elementos. Tratamos, dentro de lo que nosotros averiguamos, lo que sabemos, tratamos, ¿no es cierto?, de hacer lo mejor posible, obviamente sin perjudicar a nuestros estudiantes. Nadie trata de perjudicar a nuestros estudiantes, pero tampoco darles todas las facilidades como para que salten la valla en forma casi inmediata. Porque recordemos que aquí, en ingeniería, para pasar de un curso a otro, se necesita que los estudiantes alcancen un 4. ¿Ya? No hay exámenes de por medio, excepto en una carrera. Entonces, eso es delicado. ¿No? Bueno, lo otro que me gustaría destacar, y en función de lo que decía Janet, no es malo, o sea, estos son algunos elementos dentro del curso. El curso también tiene la parte formal, la parte de prácticas algebraicas y algoritmos, lo cual debe manejar el estudiante, digamos, hasta cierto nivel. Quizás no tan complejo como era antaño, pero sí lo debe manejar los conceptos clave. Y bueno, y estas aplicaciones son para aterrizar un poquito dicha teoría. Claro, nosotros no podemos prescindir de ese tipo de trabajo porque son necesarios para el curso superior. Sí. Jorge tenía una pregunta y después nos vamos a nosotros. Bueno, yo voy a decir lo mismo que ya han dicho varios que me hubiera gustado, digamos, en clase así. Uno se acuerda muchas veces de las tareas de lo que a uno le tocó hacer, ¿cierto? Y cómo uno se sintió cuando fracasaba, experiencia. Ahora, mi pregunta iba por si nosotros queremos extrapolar esto que ustedes hicieron a otras asignaturas. Quería pedirle un ejercicio de memoria y que ustedes se trasladaran al momento en que se les ocurrió esto. Y cuál fue el proceso desde la idea hasta que se implementó. Como para, en el fondo quiero ver cómo podríamos copiar el proceso de creación de algo. Es que, por lo menos, el de las placas a mí se me ocurrió un día en la ducha. No sé, en particular a mí generalmente las ideas se me ocurren cuando estoy en contacto con agua, no sé por qué. Pero, porque otra idea otra vez se me ocurrió la losa, no sé, pero porque uno anda ahí todo el tiempo también transmitiendo eso. Es esa la cuestión que uno anda buscando. Por ejemplo, la curva esa del skate, a mí se me ocurrió estudiando la cicloide, porque aparecía, ¿no es cierto?, un artículo en alguna parte donde decía que, bueno, la distancia finalmente entre dos puntos es una recta, una semi-recta, un segmento. Claro, pero cuando tú quieres mayor tiempo, por ejemplo, de descenso, ya no es la recta. Entonces, esa curva ciclódica está
está rota, está cambiada, ¿cierto? Y ahí se nos ocurrió levantar esta idea de cuál sería la pista más rápida o de skate más rápida que se podría construir. ¿Ya? Y ahí está, entonces aparece el otro ¿cómo se llama? Trabajo. Y así generalmente de repente hoy podríamos otro colega. Fue trabajado también en ecuaciones diferenciales y nosotros dijimos, pero ¿por qué no explotarlo también desde el punto de vista del cálculo antes de que ellos lo vieran? Porque ellos le ven otro aspecto que también lo van a presentar. Entonces ellos habían trabajado primero y nosotros dijimos, pero podríamos darle esta otra mirada. Entonces igual hay conversaciones, no hay una fórmula mágica, yo creo que se ha dado. El curso tiene como 250 estudiantes y estamos hablando de... Tiene que ver probablemente mucho con el ambiente que hay entre los colegas. Claro, con la interacción. Se me ocurrió una idea y para que el resto agache y todos aportan y todos se suman, ¿no? Sí, bien interesante. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.